Bueno, listo, pues entonces vimos ejemplos que las funciones son un espacio vectorial, ¿verdad? Ya vimos que si definimos la suma de funciones de esta manera y el producto escalar de funciones de esta forma, pues lo era. Y luego hicimos un ejemplito inventado por nosotros en el cual, pues bueno, si teníamos la suma de dos vectores en R3, pero este lo definía de esta manera y el producto escalar lo definía de esta forma, entonces yo probé que esto no era un espacio vectorial con esta operación y con esta operación. Sí vimos eso, ¿verdad? No, profe, no llegamos hasta ahí. ¿No? Nos Muy quedamos bien. apenas en los vectores. No es perfecto, no. sí, hablando de, bueno, el último ejemplo que vimos que tengo es del conjunto de matrices. De si Poquito es un después espacio de vectorial. los 10, como de las 10 cosas que tenían que cumplir. Entonces probamos esto, fíjense, probamos lo de las matrices. Vimos que las matrices son un espacio vectorial, ¿vale? Recuerden que el objetivo, o bueno, lo que estamos viendo es que en todas las áreas de las matemáticas, aquí, hay espacios vectoriales. Bueno, en la mayoría. Por lo menos aquí en álgebra, en las álgebras de matrices, sí hay espacios vectoriales. Es lo que estamos probando, ¿no? Eso es lo que vimos aquí. También, por ejemplo, en el espacio euclidiano, o sea, en el espacio de las flechitas de los físicos, también esa es un espacio vectorial, pero bueno, de ahí de hecho viene el nombre de vector, y bueno, quiere decir que aquí en la geometría, ¿no? Porque finalmente eso es geometría, pues son flechitas, las flechitas son un espacio vectorial también, ¿vale? Bueno, y luego podemos ver más ejemplos. Estos de aquí a lo mejor no los trabajamos. Dices, definimos el espacio Rn como las eneadas de números reales. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que vamos a seguir la misma lógica de R2 y R3, o sea, que son coordenadas. Nada más que en este caso, cuando yo me refiero al espacio Rn, quiere decir que es el espacio con n coordenadas, ¿de acuerdo? O sea, es un espacio más de dimensión más grande. Y la forma de sumar convencionalmente, ya entrada por entrada, igual que le hicimos en R2 y en R3, ¿no? ¿Se dan cuenta? Es este con este con este, y así, suma convencional. Y el producto convencional sería alfa multiplicado por cada una de las entradas, ¿de acuerdo? Esa es la manera clásica de hacerlo. No es la única, pero es la manera clásica, la convencional. Bueno, lo que vamos a hacer, pues bueno, rápidamente podemos ver nuevamente que este espacio es un espacio vectorial. O sea, todo lo que hicimos ya anteriormente aquí, que los reales, ¿no? O sea, todo lo que hicimos con los reales, R2 y R3, van a ser espacios vectoriales porque cumplen exactamente estas propiedades, ¿no? Ya no lo puse aquí, pero bueno, no es difícil de probar que este conjunto es un espacio vectorial. Entonces, siempre que les diga Rn con la suma y producto convencional, eso es un espacio vectorial, ¿vale? ¿Alguna duda hasta ahí? ¿No? Y luego viene otro ejemplo bastante más interesante porque este ejemplo cae en el mundo del cálculo, fíjense, cálculo donde hay funciones. Entonces dice, las funciones reales de RNR son un espacio vectorial con la suma y el producto convencional. ¿Cuál es la suma y el producto convencional? Dices, bueno, si yo defino una función que se llame f más g, así se llama esta función, la voy a definir como, voy a evaluar primero f de x, voy a evaluar g de x y lo voy a sumar, ¿vale? Así se define. Y voy a definir una función que se llama alfa de f, que esta función básicamente es primero evalúo f en x y lo multiplico por alfa. Es la manera trivial de hacerlo, la manera la manera clásica. ¿Hasta ahí alguna duda?
No, profe. ¿No? O sea, Ya les profe, habían definido. simplemente es como resolverlo y después lo multiplicas por el alfa para que sea más sencillo, o sea, para manejar menos cosas. No, lo que pasa es que todo esto, este de aquí, se llama de algún, o sea, haz de cuenta que este término es, haz de cuenta, carita feliz de X. O sea, todo esto es una función, es una sola, es carita feliz. Entonces la pregunta es, ¿cómo vas a definir a carita feliz? Y tú dices, mira, carita feliz se va a definir como lo que te salga f en X multiplicado por alfa. Esto es lo que luego causa un poco de confusión porque uno cree que estas son dos funciones, pero no, es una sola. Todo esto es carita triste. X. O sea, todo esto es una función, una solita. No son dos, es una. ¿Y cómo vas a definir esta función? Bueno, la voy a definir a través de dos funciones, eso sí, pero esta es una sola. Se llama la función suma, ¿no? Es la función de sumar f y g. ¿Sí? Sí, profe. Ok. Bueno. Con estas dos formas, no es difícil tampoco probar que esto es un espacio vectorial. A ver, pregunta, vamos a hacer el análisis rápido. Si yo primero tengo que ver, por ejemplo, la cerradura de la suma. Dices, a ver, voy a probar que la suma es cerrada. ¿Será cierto que esta es una función otra vez, si la defino de esta forma o no? ¿Qué cosas se tiene que cumplir para que sea una función? ¿Cuáles son las condiciones de una función? Que a cada valor de X le corresponda uno de Y. ¿Nada más? Uno y solo un valor, ¿no? O sea que la función no puede tomar dos valores al mismo tiempo y que todos los elementos del dominio tienen que tener una pareja. Pregunta, ¿esta función f más g es o sea, bueno, más bien, esta relación es una función? O sea, ¿cumple esa condición que acaba de decir su compañero? O sea, es que me estoy inventando una nueva función. Bueno, me estoy inventando algo nuevo. Me estoy inventando a carita triste. La pregunta es si carita triste es una función o no. Porque recuerden que no cualquier cosa es una función, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿carita triste será una función o no? Y fíjate, ¿cómo se define? Pues se define a través de la suma de dos funciones. Entonces, bueno, si esta es función y esta es función, el resultado es único. No te pueden dar muchos, te tiene que dar uno. Y para cada valor de X, este está definido y este está definido. Por lo tanto, esta función, bueno, este símbolo, carita triste, sí es una función que va de los reales a los reales. Y de hecho tiene el mismo dominio que f y g, ¿no? Porque siempre y cuando tú puedas evaluar en f y en g la función, la x, perfectamente vas a tener la función carita triste. Por lo tanto, decimos que la función, que este espacio, al menos de esa manera, es cerrado, ¿vale? Sí es una función. Sí, era con el dominio, ¿verdad? La característica de la función. El dominio, ¿no? Lo que decía, el dominio de aquí es igual al dominio de estas dos. Siempre y cuando tú puedas evaluar X en estas dos, esta de aquí se va a poder evaluar. ¿Vale? Sí. ¿Será conmutativo? ¿Será asociativo? ¿Tendrá neutro? ¿Tendrá inverso aditivo? Pues dices, pues sí, porque mira, estos numeritos, ¿qué son? Esas f de x y g de x, cuando tú las evalúas, automáticamente dejan de ser funciones. ¿Estamos de acuerdo? Porque ya son números. O sea, una vez que tú evalúas una función, ya dejó de ser una función y se convirtió en un número. Entonces la pregunta es, cuando yo tengo una función, ¿será asociativo? ¿Será conmutativo? ¿Será distributivo? ¿Será cerrado? No es difícil ver que todo eso se cumple. ¿Por qué? Porque cuando tú lo evalúas, automáticamente te va a quedar, te van a quedar puros numeritos reales, ¿vale? Pero quiero que noten que no es lo mismo los reales que las funciones. Las funciones son un espacio aparte. O sea, todas las funciones métanlas en un costalito.
Ese es el espacio de funciones. Y otra cosa es que esas funciones, cuando tú las evalúas, te queden números reales. Pero de hecho de ahí salen las propiedades de las funciones, de cómo se evalúan, ¿no? O sea, ¿cómo defines una función? Pues a través de cómo la vas a evaluar, ¿no? Entonces, bueno, no es difícil ver que el espacio de funciones efectivamente es un espacio vectorial. Y aquí les puse un ejemplito más de algo que no es un espacio vectorial, para que vean que no cualquier cosa tampoco es un espacio vectorial. Y aquí, para este ejemplo, lo que hice fue tomarme el espacio R3, o sea, me voy a tomar los vectores en R, los elementos de R3, que recuerden que son ternas, ¿no? Son tres numeritos ordenados, y yo voy a definir otras dos operaciones raras, así extrañas, si lo quieren ver, ¿no? ¿Cuáles son estas? Fíjense. Voy a decir que la suma de estos dos vectores, bueno, de estos dos elementos, va a ser igual a este por este en la primera entrada, este por este en la segunda entrada y este por este en la tercera entrada. Digo, no suena descabellado, suena muy lógico, ¿no? O sea, para mí esta suma va a ser hacer esto, ¿vale? De hecho, le puse un circulito alrededor del más porque para que no confundieran con la suma convencional. La suma convencional es este más este más este y este más este. Esa es la suma convencional. Pero yo quiero definir una nueva suma, algo como a mí se me ocurra, tan raro y bizarro como está en mi mente. Y a mí se me ocurrió que esto, ¿vale? Y se me ocurrió que el producto escalar fuera esto de aquí, o sea, x1 sobre alfa, el segundo que sea 2 veces alfa por x2 y el tercero que sea alfa, x3 más alfa. Estamos de acuerdo que esta operación puede ser lo que quieran. Como ustedes la quieran definir, se vale. Pero otra cosa va a ser que estas dos operaciones generen un espacio vectorial, ¿verdad? Eso sí, pues puede cambiar. Entonces veamos, voy a demostrarles que no es un espacio vectorial esto. Fíjense. Primero, vamos a pensar cómo sería la suma, vamos a analizarlo. A ver, si yo te doy dos números, dos elementos de R3, este y este, bajo esta suma, ¿cuánto nos quedaría? Y dices, bueno, la suma me dice que es el primer elemento por el primer elemento y te queda aquí. Segundo elemento por segundo elemento y te queda acá. Tercer elemento por tercer elemento y te queda acá. ¿Sí quedó claro cómo se suman vectores de esta manera? Sí, profe. Sí. Bueno, ¿y cómo se hace el producto escalar? Fíjense, el producto escalar es este sobre el número de aquí, o sea, te queda 1. Y luego este por 2, o sea que te quedaría menos 10. ¿Sale? Y luego la reglita es lo que tengas en x3, lo pones más lo que tengas aquí, que sería 8. Esa es la forma de hacer la suma y el producto escalar en este ejemplo. No es el convencional, es otro, uno diferente, ¿vale? Y vamos a ver qué propiedades se cumplen y qué propiedades no se cumplen. A ver, la cerradura, palomita. ¿Por qué? Fíjate, siempre que tú sumes dos vectores, te va a quedar, bueno, siempre que sumes estos elementos en R3, ¿te vuelve a quedar un elemento en R3? ¿Sí o no? Sí. ¿Verdad? Entonces dices, claro que sí es cierto, pues es que siempre que tú sumes, te van a quedar otra vez tres numeritos ordenaditos ahí, ¿no? Entonces, eso es válido. Luego, asociatividad. ¿Se cumplirá la asociatividad de esto? O sea, que si tuviera un tercer sería lo mismo sumar los dos últimos y luego sumarle el primero, que sumar los dos primeros y luego el último. Entrada por entrada son productos. Sabemos que el producto es asociativo, ¿sí o no? Sabemos que se puede asociar perfectamente. Entonces, pues sí, claro, este de aquí va a ser sí o sí un producto asociativo, entrada por entrada, y por lo tanto es que la asociatividad se va a cumplir. ¿Sale? Conmutatividad. ¿Será lo mismo que este lo cambies para acá y este lo cambies para acá? ¿Te quedará lo mismo acá o no?
Sí, profe. Te va a quedar nada más y1x1, y2x2, y3x3, pero pues como el producto conmuta entrada por entrada, pues claro que es igual, ¿no? El neutro, ¿existirá alguien que lo multiplique, que lo pongas aquí y lo sumes y te quede exactamente el mismo número? Sí, profe, el 1. Todos unos, ¿verdad? O sea, que tenga 1, 1 y 1, pues siempre que lo sumes te va a quedar exactamente este número de aquí. Y el inverso, por último, ¿qué pasa con los inversos? ¿Habrá un inverso para cada número o no? Para cada elemento. Y yo digo que no, ¿por qué? Porque el 000 no tiene inverso, fíjense. ¿Qué número tú le puedes sumar al 000 para que te quede otra vez el neutro? Que en este caso el neutro sería 1, 1, 1. ¿Qué número? Pues no existe. Es que si todo esto es 0, lo que sea que tú le sumes aquí, a la hora de que se multiplican entrada por entrada, pues te queda 0, 0, 0. Es imposible que te dé el 1, 1, 1, que ese es el neutro en este caso, ¿no? El neutro aditivo es el 1, 1, 1. Por lo tanto, no hay inversos. Aditivos no lo hay. ¿Sí? Y ya con el hecho de que no haya con una que se rompa, ya no es espacio vectorial. Ya. Desde aquí podemos decir que esto ya no es espacio vectorial. ¿Sí queda claro? Sí, profe. Bueno. Ahora, ¿qué pasa con los escalares? Así de entrada, si yo no le pongo esto, se dan cuenta que aquí había una condición que no había dicho, ¿no? Si yo no le pongo esta condición, no es cerrado bajo escalares. O sea, esta propiedad es falsa. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa cuando le pongo alfa igual a 0? Cuando le pongo alfa igual a 0, este de aquí, este numerito, se indetermina. Es que no puedes dividir entre 0. Por lo tanto, no tendremos una cerradura escalar. O sea, no tenemos que las tres entradas se puedan definir. ¿Por qué? Porque se indetermina una de ellas. ¿Qué hice para arreglar eso? Lo que hice fue básicamente decirte, bueno, si no se puede con alfa igual a 0, lo que te voy a proponer es que si alfa es igual a 0, o sea, si tú quieres multiplicar el 0 aquí, lo que te voy a pedir es que sea 0. O sea, 0 por cualquier número es el 0, 0, 0. Si no le pongo esta condición, esto de aquí ya no es cerrado, ya no se cumple la cerradura escalar, porque para alfa igual a 0 esto se rompe, ¿sale? Sin embargo, pues yo lo arreglé un poquito y dije, mira, esto en el caso de que alfa sea diferente de 0, si alfa es igual a 0, entonces vamos a decir que el producto de 0 por cualquier vector sea el 0, 0, 0. Esto se parece mucho en cálculo a cuando ustedes a poco no tenían una función que la dividían como en dos casos, que le abrían un corchete, bueno, una llave, y decían, para estos casos vale esto, y para estos casos vale esto. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que en cálculo hacían eso, algo así? ¿O no lo han hecho nunca? Ah. ¿Hola? Profe, o sea, de que creabas la ecuación y como que en ciertos valores no podía tomar un número y le asignabas otro. Ándale, ajá. Creo que sí, lo hice una vez. ¿Sí? De hecho, ese tema era como de continuidad, cuando veían continuidad, y que decían, quiero que hacer continua la función en cierto momento, ¿no? Ujú, Entonces, sí, que le ponías un punto donde tú decías que iba el límite y con eso lo hacías continuo, ¿verdad? sí. Entonces, básicamente es lo que estoy haciendo aquí. Lo que estoy diciendo es, yo ya sé que en alfa igual a 0 no lo puedo evaluar, se indetermina. Bueno, pues ¿sabes qué? Te voy a decir cuánto vale. Si alfa es igual a 0, quiero que valga esto, ¿vale? Es una manera de ver las cosas. Entonces, con esta nueva condición, pues sí es cerrado porque para todos los números alfa, esto está bien definido y siempre te va a dar 3 coordenadas. Siempre. ¿Verdad? Bueno. ¿Será asociativo? ¿No? Bueno, aquí hicimos un ejemplito en el cual yo me inventé estos números. Les dije, a ver, voy a ponerle 1, 2, 3, 5 menos 2 y voy a ver si es asociativo. ¿Qué quiere decir que es asociativo?
Quiere decir que es lo mismo para mí multiplicar estos dos números y luego multiplicarle el vector a primero multiplicar el vector por este número y lo que te queda por este número. Entonces lo hice por separado, fíjense. Si primero decido multiplicar los dos números, me quedaría menos 10 multiplicado por este, según como está definido nuestro producto escalar, sería un décimo, porque sería 1 sobre el número que esté multiplicando, coma 2 por menos 10, nos quedaría menos 40, y luego sería 3 menos, y el alfa, que sería 10, ¿vale? O sea que el resultado final de este producto escalar sería menos un décimo, coma menos 40, coma menos 7. Y de este lado, ¿no? Si yo primero decido multiplicar el vector por 5 y lo que me salga lo multiplico por menos 2, ¿qué nos quedaría? Y dices, bueno, este por este nos queda un quinto, este por este nos queda 10, pero por el 2 que dice la definición, nos quedaría 20, coma, este 3 más el 5, que nos quedaría un 8. Así que esto nos queda en el primer producto. Luego a este le tengo que multiplicar el menos 2. ¿Qué sería? Pues sería 1 sobre el menos 2, que por la ley del sándwich nos quedaría 1 sobre menos 10, coma, y luego es este por 2. O sea que sería menos 40 por 2 es menos 80, coma, y luego sería este menos este, ¿no? O sea, 8 menos 2, que sería 6. Pregunta, ¿nos dio lo mismo? Pues no. No es lo mismo. No es lo mismo que primero multipliquemos los numeritos y luego le multipliquemos el vector que lo haga uno por uno. Por lo tanto, no es asociativo con el producto escalar. ¿Sale? En la tarea que ya les dejé, podrán observar que hay muchos ejercicios de este estilo, de espacios vectoriales, en los cuales el libro te pide que identifiques cuáles sí se cumplen y cuáles no se cumplen. Entonces, aunque ya una no se cumpla, ya no es espacio vectorial, ya no tiene sentido seguir haciendo el ejercicio, pero en el libro sí te pide que por favor, en caso de que no sea espacio vectorial, le digas cuáles son las propiedades que sí se cumplen y cuáles son las que no se cumplen. ¿Sale? Quiero que noten esa diferencia. O sea, cuando una cosa, cuando una de las propiedades ya no se cumple, ya no es espacio vectorial, ya no lo es. Con una que se rompa ya no lo es. Pero, dependiendo de cómo plantee el ejercicio, cómo esté planteado el ejercicio, puede ser que les pregunten, bueno, a ver, si no es espacio vectorial, dime cuáles no se cumplen. Entonces habría que hacer todas las propiedades y analizar cuáles sí y cuáles no se cumplen. ¿Vale? ¿Dudas hasta ahí? Profe, yo sí tengo una duda. Dime. La tarea dice que hay 10 preguntas extras como para subir calificación. Ajá. Esas, si no las llegamos a hacer, también nos baja calificación, por lo que No, entendí. son opcionales. Ok, gracias. Bueno, listo. Vamos entonces, ya les mostré algo que no es un espacio vectorial. Vamos a ver un último ejemplo de algo que también es un espacio vectorial. Y de hecho son básicamente los ejemplos básicos de espacios vectoriales, que serían funciones, matrices, los espacios euclidianos, que sería R1, R2, R3, R4, Rn, esas son espacios vectoriales, y el último es el espacio de los polinomios, ¿vale? ¿Qué es un polinomio? ¿Ya les explicaron qué es un polinomio? Bueno, yo me imagino que en la prepa, ¿no? Sí, profe, en la prepa. ¿Cómo se define un polinomio? Es una ecuación que tiene varios términos, ¿no? Pero, Más de ok, tres, creo. es una ecuación, pero tiene ciertas particularidades esa ecuación. ¿Cuáles son? Porque, por ejemplo, una ecuación puede tener un seno, un coseno, una exponencial, un logaritmo, pero no creo que sea eso un polinomio. ¿Qué es un polinomio?
Tiene variables con diferente grado exponencial. ¿Ok? En este caso, vamos a trabajar polinomios con una sola variable, ¿vale? Con una sola. Entonces, voy a poner una definición, dice, un polinomio lo voy a poner así, el espacio de polinomios de grado a lo más n es el conjunto de polinomios de grado a lo más n. ¿Sale? Pero bueno, eso no responde que es un polinomio, o sea, simplemente le estoy diciendo que el espacio de polinomios es el conjunto de polinomios de grado a lo más n, ¿vale? Y de hecho se denota como P subíndice n, ¿sale? Esa es la forma en que se va a denotar, así la van a ver en el libro y en muchos lados. Entonces, bueno, a veces eso también es permutaciones, a veces tenemos un conflicto ahí de eso. En algunos libros, para que no se confunda con las permutaciones, se le pone una X ahí, ¿no? Que denote que pues esta es la variable de la que estaban hablando, ¿no? Esta es una variable. Pero bueno, eso no responde a la pregunta de qué es un polinomio, ¿verdad? Bueno, vamos a ponerlo aquí. Un polinomio de grado n es una suma de monomios de la forma a k x a la k, coma, donde k es menor o igual a n y es entero positivo. Entero no negativo, mejor. Bueno, recuerden que en la prepa ya les habían dicho que era un monomio, ¿no? Un monomio es un número, o sea, un escalar, un numerito, que se le llama coeficiente, ¿no? Es un coeficiente multiplicado por una variable elevada a algún exponente. Y si estoy diciendo que este es de grado a lo más n, o sea, que estoy diciendo que mi polinomio es de grado n, quiere decir que lo máximo que puede tocar está acá. Lo máximo que puede llegar a ser es n, justamente. ¿Sale? La forma general, le voy a poner aquí, la forma general de un polinomio de grado n es, pues se ve, regularmente yo la voy a denotar así, se va a ver como a n x a la n más a n menos 1 x a la n menos 1 más y así consecutivamente hasta llegar a A1 x más A0. Esto es un polinomio de grado n y si se dan cuenta, este último término está solito, o sea, es el término independiente, el que no depende de x, ¿vale? Y esto, pues bueno, se puede expresar de una manera comprimida como a i x a la i, que esto ya lo habíamos visto, la notación de la suma. Entonces podemos nosotros denotar a un polinomio así o así. ¿Sale? Ah, de hecho, no empieza en 1, empieza en ¿dónde?
Entonces, aquí nada más corregí, antes de que se cortara la sesión, que no era desde i igual a 1, sino es desde i igual a 0, ¿no? Por el hecho de que empieza en A0 y x a la 0 es 1. Entonces empieza así, ¿no? Y luego i igual a 1, i igual a 2, y así hasta llegar a i igual a n y te queda esto. ¿Vale? Eso es un polinomio. ¿Sí les suena de la prepa? Que se ve así un polinomio. Profe, yo tengo una pregunta. Sí. El subíndice i, que está al lado de A, no afecta en nada a A, ¿no? No, nada más es una forma de numerar las cosas. O sea, Okay. de decirte, este se llama A1, este se llama A2, este se llama A3, para que se distinga que son números diferentes. O sea, cada coeficiente es un número diferente y es una forma de numerarlo, así como lo hacíamos en las matrices, ¿no? Que le poníamos A1, A1, A11, A12, A13. O sea, es una forma de numerar las cosas para que te digan que cada número es diferente, ¿no? Ok, gracias, profe. De nada. Profe, yo tengo una duda sobre la I y el 20. ¿O es de Es igual a 0? 0. No es 20. Perdón. Dime, ¿esa era la duda? Sí, es que no entendía qué hacía ahí. Ah, no, igual a 0. Bueno, pues ¿qué creen? Resulta ser que este espacio con la suma convencional y producto convencional va a ser un espacio vectorial. Eso vamos a probarlo a detalle, ¿sale? Entonces lo que vamos a hacer es ponerle aquí, vamos a ponerle ejemplo. Los polinomios de grado n son un espacio vectorial con la suma y producto escalar convencional. Bueno, ¿cuál es el producto y suma convencional? Pues el que vimos desde la prepa. O sea, básicamente si yo te doy un polinomio i igual a 0 a la n de a, i, x, y le quiero sumar otro polinomio de i igual a 0 hasta n de b, i, x, y, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, estos dos polinomios son de grado, pero la única diferencia entre ellos es ¿cuál? Que tienen coeficientes diferentes.
¿verdad? O sea, estos son coeficientes A, estos son coeficientes B. ¿Cómo se les ocurre que vamos a sumar estos dos polinomios? ¿Cuál sería la forma convencional de sumar dos polinomios? ¿Cómo sumaban ustedes polinomios en la prepa? O sea, si Si por eran ejemplo del mismo exponente, se sumaban y si no, se dejaban tal cual. Correcto, muy bien. Es que es eso, ¿no? Dices, identificas los mismos exponentes y los... O sea, si este de aquí exponente de grado 3 y este tiene un grado de 3, entonces los coeficientes se sumaban, ¿sí o no? O sea, exponentes iguales se suman los coeficientes, ¿verdad? Básicamente lo que estoy haciendo es la propiedad del término común, o sea, exponentes con el mismo término se factorizan y nada más se suman los coeficientes, ¿vale? Entonces, la suma convencional va a ser igual a I a 0 de n, sumamos los coeficientes que correspondan al mismo exponente, ¿verdad? Y ya. O sea, esta suma va a ser igual a este polinomio. Uh-huh. ¿Y cómo se les ocurre que sea el producto escalar de alfa por un polinomio? O sea, tengo un polinomio y lo quiero multiplicar por alfa. ¿Cómo se les ocurre que va a ser ese producto? Alfa por ahí. Muy bien. O sea, el alfa entra a la suma, ¿verdad? Tal cual, x a la y, ¿verdad? O sea, básicamente es la propiedad distributiva, ¿no? Es que el alfa va a afectar a cada uno de los términos de la suma, ¿no? Es lo que está haciendo. Bueno, listo. Estas son las dos operaciones clásicas, ¿no? Convencionales. Entonces, lo que quisiera ver es por qué esto es un espacio vectorial. A ver, la primera propiedad que dice, la cerradura de la suma. Siempre que yo sume dos polinomios, me va a quedar un polinomio. Bueno, siempre que suma dos polinomios de grado n, ¿me va a quedar a fuerzas un polinomio de a lo más grado n o no? Sí. Sí, ¿verdad? O sea, puede ser, fíjense, puede ser que el polinomio de aquí tenga, no sé, el grado mayor que sea 5, por ejemplo, y que el monomio más grande de este polinomio sea 5x quinta y el de acá sea menos 5x quinta. Entonces, en ese caso, los exponentes más grandes se van a anular. Quiere decir que el polinomio de este lado va a quedar de grado 4. Pero no pasa nada, porque finalmente, como yo definí mi espacio, es que el espacio de polinomios de grado n componen a todos los polinomios que tienen a lo más grado n, a lo más. No quiere decir que sean exactamente de ese grado, quiere decir que a lo más no se puede pasar. Entonces, lo único que sería ver por qué la suma de dos polinomios de grado n no puede darte una de n más 1, ¿no? Porque ahí sí ya no se cumpliría lo que estamos buscando. Pero no, afortunadamente como estamos definiendo las cosas, pues este de aquí siempre va a ser de grado a lo más n. O sea, la suma de dos polinomios de grado n vuelve a ser un polinomio de a lo más grado n. Puede ser menor, sí, en el caso en el que los términos algunos se anulen, pero siempre no se va a pasar de la n, ¿sí? Por lo tanto, la cerradura de la suma está bien. Siempre esto es un polinomio de a lo más grado n. Será asociativo. Bueno, no me acuerdo el orden en el que les puse las propiedades. No me acuerdo si la número 12 es asociativo o es... Creo que sí es asociativo, ¿no? Sí, profe, es Sí, asociativo. profe. Sí. Pregunta. Si yo sumo 3 polinomios, ¿será asociativo? Sí. ¿Qué es lo que está pasando? Pues lo que está pasando es que si le sumas un tercer polinomio, aquí lo que te va a quedar es un más CI. Pero pregunta, ¿es lo mismo AI más BI y luego sumarle CI que primero sumar BI más CI y luego sumarle AI? Sí, Pues Sí. profe. Pues sí, porque son numeritos reales.
los coeficientes son números reales, entonces, pues, claro que se sigue cumpliendo. Entonces, es asociativo. Y 3. ahí tenemos neutro aditivo. Ahí tenemos neutro. A ver, ¿cuál sería neutro aditivo? 0, un polinomio 0. El polinomio 0, que consta de que todos los coeficientes son 0, ¿verdad? Entonces, a la hora de que yo sume el polinomio de grado 0, que todos los a son ceros, con cualquier polinomio, pues te queda lo mismo. Entonces, claro que hay un neutro aditivo, se llama el polinomio 0. 4, ¿habrá inverso aditivo? El mismo polinomio en negativo. Correcto, o sea, si yo te doy este polinomio y quiero saber quién le tengo que sumar para que te quede el neutro, que son puros coeficientes ceros, pues nada más dices a la BI, ponle mejor menos AI, y ya, con eso, pum, se van eliminando término a término, término a término, todo se elimina y te queda el polinomio de grado 0. Entonces sí existe el inverso. Ahora, con el producto escalar, 4. ¿Será cierto que esto es cerrado bajo el producto? Profe, creo que faltó conmutatividad. Ah, falta conmutatividad, cierto. Entonces este va a ser 6, 6, este es 7. A ver, no, 5, 5. Conmutatividad. ¿Se dará la conmutatividad? A ver, si yo estos dos los cambio de orden, ¿el resultado será el mismo? Sí. Pues sí, porque lo único que va a cambiar es el orden de estas dos cosas. Pero ya sabemos que la suma conmuta de números reales, ¿no? Entonces es lo mismo sumar AI que B más I, ¿no? Entonces, claro, palomita. 6, cerradura escalar. Ahora, con este producto escalar convencional, cuando tú multiplicas cualquier número, el que ustedes quieran, ¿les vuelve a quedar un polinomio de grado a lo más n o no? Profe, según yo no. ¿En qué caso no? Según yo, sí. Pero, por ejemplo, si el grado es n y multiplicamos el 5n por 5n, te da 10. O sea, el x a la 5 y x a la 5 te da 10, x a la 10. Pero no, fíjate, no estoy multiplicando las x con las x. O sea, finalmente estoy multiplicando, o sea, un numerito, entero. un número, el que tú quieras, puede ser pi, 3, entonces sí. 7. O sea, este alfa es un numerito fijo, un numerito ya establecido. No puede ser x, porque x es una variable, ¿no? X varía. Y este alfa, pues no, este alfa no puede ser x, porque es un numerito, es un número concreto, ¿no? Por eso es que este número es parte del coeficiente, no es parte de la x, ¿no? Entonces, este de aquí, si te das cuenta, nuevamente no puede pasar de la n. Y este producto, este de aquí, no puede darnos x otra vez, porque son dos numeritos que están multiplicando, no son variables, ¿vale? Sí, profe. Entonces, la cerradura escalar, pues también es cierto. 7. Distributividades. ¿Se cumplirán? ¿Será? A ver, dices, ok, ¿qué pasa si yo tengo una suma? Imagínate esta suma de polinomios y a este le multiplicas un alfa. A todo esto le multiplicas un alfa. Y dices, bueno, a ver, ¿qué pasa si primero lo sumo? Si primero lo sumo, me va a quedar la suma aquí y luego lo multiplico por un alfa, entonces aquí, imaginariamente, nos quedaría un alfa, ¿sí? Que es el producto escalar de una suma. Pregunta, ¿eso será lo mismo que si primero multiplico el alfa por este y el alfa por este y luego lo sumo? Sí. Pues sí, porque finalmente si el alfa quedó aquí, esto, como son números reales, lo podemos distribuir, ¿verdad? Y luego podemos separar la suma
lo sumas, porque ya sabemos las propiedades de la sumatoria, y te va a quedar exactamente el mismo resultado. Por eso es que definimos así el producto escalar como una propiedad distributiva, para que pudiéramos hacer eso, ¿vale? Y la vectorial, pues es algo parecido, ¿no? O sea, tenemos una suma de dos números, tenemos un polinomio, ¿no? Y nos va a quedar aquí de la forma alfa más beta multiplicado por AI. Multiplicamos todo y ya, con eso tenemos nuestro número. ¿Vale? ¿Dudas? No entendí qué pasó bien en la distributividad vectorial. En la distributividad vectorial, o sea, lo que tendrías, acuérdate que es una suma de dos números y esta multiplicada por un polinomio. La pregunta será, ¿esto es igual a alfa de la suma de I0 hasta N de AIXI más beta de la suma de I igual a 0 hasta N de AI X a la I? ¿Será? Sí, ya vi. Gracias, profe. Sí, ¿no? Porque dices, es que, fíjate, este de aquí es obvio porque tú puedes factorizar este polinomio, como son lo mismo, lo puedes factorizar y te va a quedar alfa más beta igual por este producto. Entonces, esto sí es cierto, ¿no? O sea, se va a cumplir sin problema. 8. 9. ¿Cuál es la 9? Asociatividad por Ah, de escalares. De hecho, ese era antes, pero bueno, no importa el orden en que lo hagamos. Es que, bueno, nos las dio en el número 9 de la primera lista que nos dio. Ah, ok. Bueno, asociatividad. ¿Será cierto que si yo tengo primero alfa, beta y el polinomio I igual a 0 hasta n de AIX elevado a la I, será lo mismo esto que primero multiplicar alfa, beta y la suma desde I igual a 0 hasta n de AIX elevado a la I? O sea, será lo mismo primero multiplicar estos dos y luego multiplicar el polinomio que primero multiplicar el polinomio por y luego lo que te salga por esto. Sí. Se ve obvio, ¿no? Dices, claro, es que este alfa beta va a entrar aquí con el coeficiente y si lo hago cachito por cachito, pues en algún momento también va a entrar alfa y beta. Entonces, pues sí es cierto. Asociatividad, palomita. Y la última, ¿será cierto que si yo multiplico el 1 por cualquier polinomio, lo deja igual? Sí. Pues sí, ¿no? Profe, ¿estos no piden inverso? Nada ¿Por más qué? pide el inverso aditivo, pero no el inverso. Recuerda que para el producto escalar no hay inverso. Nunca hemos visto inversos en producto escalar. Siempre ha sido, o sea, bueno, cuando hemos visto un inverso es porque te defino otra multiplicación, que en este caso sería una multiplicación de dos elementos del mismo tipo. Acá estoy definiendo un producto escalar que es un vector, o sea, cualquiera que sea su naturaleza, un polinomio, una matriz o lo que quieras, multiplicado por un número. Entonces, no es imposible que te dé que sacar un inverso porque recuerda que pues te tiene que dar la identidad, entonces no va a salir. ¿Va? Va, profe, sí, gracias. Bueno, listo, pues entonces, este es el último ejemplo de espacios vectoriales. La verdad es que, les digo, en la tarea que les dejé vienen algunos ejemplitos, ahí les definen algunas operaciones, incluso les dicen, bueno, quiero que sumes de esta forma y quiero que hagas el producto de esta forma y que me digas cuáles sí y cuáles no se cumplen. Las que no se cumplan, pues hay que ponerle ahí un contraejemplo, o sea, hay que poner, mira, me invento este caso, lo hago y me doy cuenta que no se cumple, así como lo hice acá arriba en el ejemplito que no se cumplía.
Yo, por ejemplo, en este caso, para demostrarte que no era asociativo con escalares, te di un ejemplito muy concreto y te dije, mira, para este ejemplito no se cumplió. Por lo tanto, es que en general no tenemos la propiedad, ¿verdad? Pero cuando queremos demostrar algo que siempre se va a cumplir, hay que hacerlo en general. No basta un ejemplo, hay que hacerlo en general, ¿vale? Bueno, listo. Ahora, Que cuando se cumplen también hay que poner el ejemplo general de que sí se cumple o basta con explicar escrito el por qué sí se cumple. pues de preferencia hay que escribirlo bien. O sea, de preferencia sí hay que... De hecho, una ecuación vale más que 1000 palabras, porque pues si tú demuestras, por ejemplo, en el caso, no sé, que tú quieres probar inverso aditivo, ¿no? O sea, en vez de... Yo ahorita lo estoy haciendo para ir un poquito más rápido, pero ¿cómo sería la demostración de que sí existe inverso aditivo? Tú dices, ah, bueno, te voy a demostrar que existe inverso aditivo. Dices, bueno, me tomo cualquier polinomio, el que tú me digas, tengo que sumarle algo de tal manera que me quede el polinomio cero. O sea, que me quede siempre todos los coeficientes en cero. ¿Quién será? Pues ya dijo tu compañero, ¿no? ¿Cuáles son? Y dices, ah, mira, vamos a sumarle aquí igual a 1, igual a 0 hasta n, y le voy a poner aquí menos AI, x elevado a la i, ¿no? Si te das cuenta, este polinomio, si existe, nada más dices, cámbiale todos los signos a este, ¿no? ¿Y qué pasa cuando lo sumas? Cuando lo sumas, término a término se van a estar eliminando y te va a quedar el polinomio cero. Esta sería la prueba de que sí existe. Este sería el neutro. Perdón, el inverso. Para todo polinomio, yo te conseguí el inverso. Ah, bueno, sí es cierto, te creo. ¿Vale? Mutatividad, pues dices, ah, mira, la pregunta es, ¿yo puedo cambiar estos de orden? Pues dices, ok, lo voy a escribir, ¿no? Entonces, para la conmutatividad, dices, será lo mismo sumar primero I0, N, A, I, X, I, más la suma de I igual a 0 hasta N de B, I, X, I. Será lo mismo esto que la suma desde I igual a 0 hasta N de B, I, X, I, más la suma desde I igual a 0 hasta N de AI, X a la I. O sea, los puedo cambiar de orden. Y tú dices, bueno, pues lo hacemos, vamos a ver qué nos sale. Si hago primero esto, nos va a quedar la suma desde i igual a 0 hasta n de AI más BI, ¿verdad? X elevado a la i. Y si lo hago por acá abajo, primero nos va a quedar i igual a 0 a n de BI más AI, X a la i. Pregunta, ¿estas dos cosas son iguales? Y tú dices, pues sí, las dos cosas son iguales. ¿Por qué? Porque AI más BI es igual a BI más AI, ¿no? Es que lo puedes cambiar de orden, sí. ¿Por qué? Porque estos son numeritos reales. Vemos que los reales con la suma convencional, y ya. O sea, es un poco tedioso, por eso es que no lo hago, por eso es que no hago todo esto, porque es un poco obvio, o sea, son cosas muy obvias. Entonces dices, bueno, no lo quiero saturar de escribir mucho y perder mucho el tiempo en eso, porque si no, pues nunca acabamos. Entonces preferí nada más decir como la idea, pero cuando uno lo hace, sí hay que hacerlo formal, o sea, hay que escribir y plantear bien lo que se quiere, ¿no? O sea, dices, yo quiero que esto sea igual a esto. ¿Por qué si son iguales? Ah, bueno, mira, este da este. Pregunta, ¿cómo es que son iguales estas dos cosas? Porque yo puedo cambiar de orden sin problema los números, ¿vale? ¿Dudas? Ya se ve bien chido nuestro pizarrón, ¿no? Ya se ve nivel pro, ¿o todavía no?
Ya se ve nivel universitario, ¿no? Ya es como... Y lo mejor es que le entienden a todo, ¿no? La mayoría sí, pero Ok. Bueno, por lo menos David salva al grupo de que sí entiende todo. Sí, profe, cuando no, David nos explica. Sí, él es el niño genio. aguante, no, aguante. Si luego no explico bien y ya me echan la culpa. Bueno, pero mejor que nada, ¿no? Porque pues cuando no te... ¿Qué será mejor? ¿Que te digan mentiras o que no te digan nada? Que no te diga No nada. te diga nada. ¿Sí? ¿Por qué? Sí, ¿Para qué mentiras? exacto. Ajá. No te sirven de nada. ¿Cómo no? Te sirven para Te saber que por ilusionas. ahí no era. Pero ¿y si no te das cuenta de que es mentira hasta que ya es Exacto. tarde? No, bueno, pero de todas maneras en algún momento lo sabrás, ¿no? Es que esa es la diferencia. Bueno, yo creo, ¿no? Es como cuando te preguntan las personas que ignorantes, por decirles de alguna forma, son más felices porque desconocen de muchas cosas, ¿no? Y tú dices, bueno, yo creo que hay opiniones divididas, ¿no? Porque dices, por ejemplo, ayer estaba en la fila de las tortillas, literalmente. Fui a comprar tortillas y había mucha gente. Y enfrente de mí había dos señoras que estaban platicando y estaban pues ahí como conjeturando de que pues, no había nada, o sea, que el COVID era una invención y que el gobierno y que todas las muertes eran por otras cosas, no sé qué tanto estaba diciendo, ¿no? Covidiotas. Ajá. Exacto. Y entonces dices, bueno, yo me quedé así y dije, bueno, supongo que serán felices en su realidad, o sea, viviendo en la ignorancia, literalmente, ¿no? Entonces, lo cual pues me hace pensar que dices, bueno, uno que sabe o piensa que sabe la verdad, ¿no? Nosotros, este, no sé si seremos más felices sabiéndola o no sabiéndola, ¿no? Porque ellas iban bien despreocupadas, esas dos señoras iban sin tapabocas, así normalito, ¿no? Así como, sin preocupaciones pues de la vida, porque pues no creían en eso, ¿no? Y entonces, pues dices, ¿son felices? Pues tal vez sí, ¿no? Porque no viven estresados como los demás, que estamos así como súper resguardados y tapándonos todo para que no nos entre el virus y así, ¿no? Profe, mi papá dice mucho estas frases y yo la entendí hace poquito, pero es que dice que hay 3 tipos de personas. Aquellos que no saben las cosas y son felices sin saberlas, aquellos que saben las cosas y no lo saben manejar, y aquellos que saben las cosas y pueden sobrellevar el conocimiento. Entonces, ¿cuál es el mejor tipo de persona? Pues el tercero. ¿Sí? Sí. Yo pienso que el primero también son felices, ¿eh? Pero es que ya dependería Pero de no cada es... quien. O sea, Ajá, de o la... sea, Ujú. Ya depende de cómo seas feliz tú ya. Ujú. Ey, esto se puso muy profundo, profe, ya hay que seguir. Es que tiene que ver por eso, porque las personas que simplemente no entienden esto y que no se preocupan por entenderlo, pues es como vivir en la ignorancia, ¿no? Porque digo, no es que sea, súper trascendental esto, pero sí es un poquito como esa idea de que pues no me interesa, o sea, ¿para qué? Es conocimiento finalmente esto, ¿no? Entonces, ¿para qué? Prefiero suponer algo que no es cierto. No sé, supongo que son felices también así, ¿no? En la ignorancia. Desgraciadamente para ustedes lo tienen que saber, ¿no? Hay cosas que no necesariamente tienen que saber. Para esto sí. Entonces, si tienen la necesidad de saberlo, la pregunta es, ¿será mejor no entenderle nada o será mejor que alguien te explique aunque te esté diciendo mentiras? En ambos casos te va a ir mal en el examen. Pues sí, en uno estás contestando cosas incorrectas y en el otro no estás contestando nada. Pero yo no sé cuál será la mejor opción, ¿no? profe, pero por ejemplo, con la de que no te digan nada, sabes que no sabes y puedes hacer algo antes del examen para mínimo medio entenderle. Y en cambio, si te explican y está mal, pues te confías de que ya sabes y en el examen lo tienes mal.
Ok, puede ser cierto. Tienes razón. Ujú. También hay profes que califican el esfuerzo, ¿eh? Así que también. Ándale. También eso es cierto, ¿no? O sea, aunque tú hayas hecho mal las cosas, a lo mejor de esas cosas que hiciste mal, a lo mejor el 50% estaba bien y entonces te pueden dar medio punto, ¿no? ¿Usted va a calificar el esfuerzo, profe? Voy a Sí, calificar porque las nos quiere lágrimas. mucho. Las lágrimas de... Sí, profe, por favor. Profe, si le pongo gatitos Vale, déjame, llorando en voy el llenando el examen, frasco de lágrimas, profe. toda la ¿Como tinta cuántos ahí litros por un corrida. 10? ¿Cuántos litros por un 10, profe? Usted dígame y ahorita lo tengo. Qué cosas. Bueno, ahora, vamos a ver ejemplos sobre lo que serían subespacios vectoriales. El nombre lo dice todo. O sea, el nombre dice, pues, un subespacio quiere decir que es algo metido dentro de, ¿no? Dentro de un espacio vectorial. Entonces, la definición formal de lo que es un subespacio vectorial sería lo siguiente. Un sub... Ay. Un subespacio vectorial W de V es, bueno, voy a poner de un espacio vectorial. De un espacio vectorial V es un subconjunto de, de V, o sea, W es un subconjunto de V. ¿Saben qué significa que sea un subconjunto? Y este es el símbolo de subconjunto. Eso también lo vieron, ¿no? Cuando vieron diagramas de Venn y ese rollo, ¿no? En la prepa. Un subconjunto básicamente es un conjunto metido dentro de otro, ¿no? Es como decir, por ejemplo, los naturales es un subconjunto de los enteros. Una subclasificación. O sea, un grupo, un conjunto dentro de otro conjunto, básicamente, ¿no? Entonces, un subespacio vectorial W de un espacio vectorial V es un subconjunto de V, o sea, está metido en V. Y W es un espacio vectorial. ¿Vale? Entonces, el diagramita de esto, para que lo entiendan, es, tenemos un espacio vectorial V, grande, ¿no? Ese espacio vectorial puede ser cualquiera, ¿eh? Puede ser las matrices, los polinomios, las funciones, las eneadas, cualquiera de esas cosas. Cualquiera de los ejemplos que ya vimos. Bueno, pues resulta ser que algo de interés sería, ¿qué pasa si yo tengo un subconjunto W, o sea, algo ahí metido en V, de tal manera que esto también es un espacio vectorial? O sea, como su hijo, como un pequeño espacio vectorial ahí adentro. Bueno, si esto se cumple, si W está metido en V y además W es un espacio vectorial por él mismo, entonces a este se le llama un subespacio vectorial. Ejemplo. Si nosotros nos tomamos, por ejemplo, el R2, ¿no? Vale. Tomemos V igual a R2, o sea, nuestro espacio grandote, el rojo, es R2, coma, con la suma y producto convencional. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que es la forma clásica de sumar en R2, como era, entrada por entrada, y el producto escalar afectaba a todas las entradas. Esa es la forma convencional. Bueno, si yo me tomo mi pregunta sería, ¿habrá subespacios dentro de R2? O sea, ¿habrá espacios vectoriales chiquitos en R2 o no?
Y yo digo, creo que sí conocemos a uno muy fácil. ¿A quién? Dices, bueno, pues según yo, R, los reales, es un espacio vectorial. Recuerden que R2 es así, ¿no? Es todo esto. Todo esto es R2, todo el plano es ese R2. Pues lo que yo digo es que si me tomo, vamos a ponerlo de color verde, si yo me tomo la recta esta de aquí, el eje de las X, y me tomo todo este conjunto, ¿qué creen? Eso de ahí es un espacio vectorial. Si notan que es un subconjunto, porque nada más me estoy tomando el eje de las X, nada más, la línea. No todo el plano, no, nada más la línea X. Y digo, ¿cómo pruebo que tiene todas las propiedades, la línea, el eje de las X, cómo pruebo que tiene todas las propiedades de un espacio vectorial? Porque recuerda que la condición para que sea un subespacio es que esté metido en el plano, en este caso sí está metido en el plano, claro, es un subconjunto del plano, pero además tiene que cumplir todas las propiedades de espacios vectoriales, las 10 propiedades de los espacios vectoriales. Entonces, híjole, qué flojera hacer eso, ¿no? Porque, o sea, probar asociatividad, bla, 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 o sea, a lo mejor puedo acortar un poquito el camino. ¿Cómo? Dices, mira, fíjate, viene el siguiente teorema que va a arreglar las cosas de una manera magnífica. Dice lo siguiente, teorema. W subconjunto de V es un subespacio vectorial. Lo voy a describir más formalmente. Sea V un espacio vectorial. Ya para no estar escribiendo espacio vectorial le voy a poner EV, ¿va? Espacio vectorial. Si W es un subconjunto de V y W cumple las dos cerraduras, entonces W es un subespacio vectorial. ¿Vale? O sea, este teorema te está diciendo básicamente, no te preocupes por las demás propiedades, nada más fíjate en las dos cerraduras. ¿Por qué? Porque ya no me tengo que fijar en el neutro. ¿Por qué no me tengo que fijar en el inverso? ¿Por qué no me tengo que fijar en la asociatividad? ¿Por qué no me tengo que fijar en las distributividades? ¿Por qué? Porque ya no son importantes. Y dices, lo que pasa es que ya no son importantes porque como esta recta está metida en un espacio más grandote y este espacio grandote sí cumple todas las propiedades porque es un espacio vectorial, ¿qué crees? Pues lo va a heredar. Va a heredar todas las propiedades que es su hijo, pequeño hijo, y heredó todas las propiedades excepto dos. Dos no las pudo heredar. ¿Cuáles son las dos que no heredó? Las dos cerraduras. ¿Por qué no las heredó? Porque para que este espacio, para que el plano fuera cerrado, tenías que tomarte todo el plano. Bueno, es que si tienes un hijo que es más chiquito, pues nada te garantiza que ese chiquito va a ser cerrado, ¿no? Entonces, eso sí hay que probarlo. Hay que probar las dos cerraduras, tanto con el producto escalar como por la suma. Y ya, las otras 8 propiedades ya no son importantes. ¿Por qué? Porque las va a heredar de su papá, o de su mamá, como lo quieran ver, ¿no? Las van a heredar del espacio grandote, ¿no? Entonces, en este caso, a ver, otra vez regresando a este ejemplo, ¿cómo podemos probar? Es más, déjenme, voy a recortar esto de aquí, lo voy a pasar por abajo. ¿Cómo hacemos para probar que el eje de las X es efectivamente un subespacio vectorial? Bueno, primero hay que entender cómo es el eje de las X. ¿Cómo se parametriza el eje de las X? ¿De qué forma es?
Dices, mira, este de aquí es de la forma x, 0 para todas las x en los reales. Volvió a cortar. ¿Van a hacer fiesta de disfraces? Hablando de las fantasías del COVID. Quisiéramos, profe, pero no. ¿No? No sé. Hace un año Virtual, más tal o vez. menos. Virtual sí. ¿Cómo? Virtual sí. ¿Se van a poner su sábana otra Los vez? sábanas con lentes. Ajá. Hace un año con sus compañeros que ahora van en tercer semestre, sí hice una fiesta de disfraces. Estuvo bien chido ese día. Estuvo muy, muy padre. Ahora que lo recuerdo. Cuando hagamos nosotros también va a ir. Pues sí, si me invitan. Ok. Qué buena generación esa, ¿eh? Qué buena generación. Fue muy divertido todo lo que hicimos. Profe, es que nosotros no habíamos llegado. Este está mejor.
Exacto, profe. Exacto. Apenas llegamos, así que prepárese. No, los otros traían una. Ustedes, bueno, no sé, es que tendría que conocerlos, pero como que no son, lo siento como muy tiernitos, o sea, muy nada maleados, pues, así como niños Profe, buenos. esto es puro virtual, nada más espera. Profe, ¿quién dijo eso? Prepárese porque Max Estoy sabe hacer chiquito. trucos No, de yo sí magia. confirmo, profe, yo profe. sí estoy chiquito. Ay, sí, de Profe, verdad. en serio, dicen que están, o sea, sí están chiquitos de edad, pero creo que han hecho más cosas que las más Todos grandes. tienen entre 17 y 18 años, ¿no? Ajá. Ay, las ancianas. Pues oye, No, pero en serio han hecho creo que más cosas que Que Moni. yo. Ajá. No, está bien. No, es que una bebé. estos otros cuates sí traían así como un rollo más. Bueno, es que les digo, todo es cuestión de que los conozcas, pero sí traían rollos más maduros. A ustedes no los conozco como para saber si son No sé, es que como que son la generación de mi hermana y a mi hermana todavía la veo así como niña pequeña, así de que no sabe ni qué onda. Nunca la vería, por ejemplo, a mi hermana en una fiesta como la que hicimos ese día del Día de Muertos, o sea. Profe, se va a decepcionar de nosotros muy feo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque sí. O sea, ustedes no Nah, saben nada, sí ¿no? somos niños Somos- buenos, somos no santos, es no salimos a Sobre la todo calle. el David. Sí, sobre todo Sobre todo David, yo, ¿eh? claro. Sí, claro. Ok, Estamos acuerdo. tiernitos. No es cierto, profe. Y sobre todo yo. No les Todos crean. confirman. Sí saben que hay algunas bebidas que no se deben de tomar porque tienen un poco de alcohol. ¿Sí ubican? Que hay un poco de... ¿Qué es eso, profe? Luego el buen que me No. marea, luego el buen que me marea algo, pero la verdad. Si digo Puros como Chirrión, pues ¿qué le echas? Sí, y hay unos lugares que seguramente no conocen que se llaman antros, donde se da toda la diversión en la... No es donde hay juegos y pelotas y todo eso, ¿no? Ándale, sí, eso. No, es Sí, donde, sí los donde ubico, profe. vas a estar con Diosito. Es lo que iba a ok. decir. Es como el siguiente nivel de sus tardeadas que hacían, ¿no? Ay, qué cosas. Pero bueno, está bien. Ya los conoceré algún día. Qué lástima que ya no, bueno, no sé. Voy a hablar con la doctora Vanessa a ver si me da algún grupo de segundo semestre para tenerlos no sé si a ustedes o cualquier Aunque no otro grupo. aunque no nos dé, profe, lo invitamos. Sí, Sí, bueno, profe. Sí, Vamos, profe. ya hay que planear, ahora que se pueda. Y Pues para que tiene- nos conozca, porque sí somos bien relajientos, creo que todos. sí, O sea, como ya sí. hacen sus meetings en la tarde en Zoom no para lo espantes, conocerse. Sam. Que se den cuenta. No es cierto, profe. Bueno, sí. Está bien. Bueno. Sí, no, esa generación estuvo genial. Sí les dije, ¿no? Que me los llevé a Monterrey hace un año. Y casi regresando de Monterrey, y luego hicimos la fiesta de disfraces. No, estuvo de locos ese semestre. Estuvo súper padre. Con los dos grupos, con el 41 y el 42, porque nada más regularmente hay dos grupos. Entonces, y al final se hicieron así lazos de amistad. O sea, creo, no sé cómo es que coincidió, pero todos tuvieron al final pareja. Y fue así. Nunca había visto tanta rapidez. Creo que el Profe, y viaje, luego algunos y se llevaban todo. de con los que yo me juntaba más, con los que hice la fiesta de disfraces, de hecho, Bien. ya creo que no hay ninguna pareja ahí. Eso fue triste. Era de Pero esperarse, sí, profe. No pero me sí se digan siguen eso. llevando bien. No, Santoria es punto y Sí se aparte. siguen llevando bien. Ok. Profe, si estuviéramos en presenciales, estaríamos en Cancún todos en este momento. Ahorita Ahorita estaríamos mismo ahí. estaríamos en Cancún. Sí fue divertido esa vez. Y sí, les digo, todos se juntaron parejitas. Estuvo muy raro eso. Como que sí andaban muy necesitados de amor todos. Fue así como una de las noches de Monterrey, de repente estábamos jugando a la botella y de un momento a otro ya todos estaban besando y yo así de ¿qué rayos pasa aquí? Es como era el reto hace media hora ya. ¿Qué está párenle, pasando? ¿no? Dice el profe. Entonces, sí, no, ya me tuve que subir a dormir temprano porque ya no entendía lo que estaba Ya pasando ahí. a las 9 a dormir, profe. Sí.
Nada, fue una generación muy divertida, me lo pasé Profe, a todo dar con ellos. ¿cree que una pareja en la universidad funcione? Ah, ok. Sí, claro, ¿por qué no? Sí, sí, claro que funciona. Yo llevo 11 años con mi novia, pasamos todo. ¿Estuvieron juntos Y, en la uni? juntos a su modo, yo estaba en la carrera de matemáticas, ella estaba en conta, nos veíamos 1 o 2 veces por semana. Y en la misma facultad, Yo mismo andaba en mi rollo, salón. ella andaba en su Esa es rollo. la pregunta de Sam. Misma ¿Mande? facultad, mismo salón. Yo creo que dependerá mucho de tu Y de tipo la de madurez. De la personalidad, madurez, ¿no? ¿no? Porque si eres de las si eres de las personas que quiere echar relajo con sus amigos y que no quiere ahí como estar todo el tiempo pegado con su novia, pues no va a funcionar, claramente. Pero si eres de los melosos, de esos que todo el día andan, porque hay de las dos personalidades. Yo soy de las personas que no me gusta estar todo el día con mi novia, la verdad. Soy una persona que me gusta disfrutar mi tiempo solo y mi tiempo con mis amigos y mi tiempo con ustedes como mi trabajo, pues, o sea, darles clase, incluso salir, ¿no? Me gusta también salir solo, pues no siempre llevarla, porque, no sé, o sea, así soy yo. Pero hay otras personas que, o sea, todo el tiempo con su novia y todos melosos y que yo los he visto luego en el campus y todo el tiempo están juntos y yo así de, o sea, tienen más amigos, quién sabe si tengan más amigos o nada más son dos contra el mundo, pero depende de la actitud de las dos personas. En mi caso, si yo sí era así, ella, mi novia, era un poco más melosa, era más pegada, pero como que lo entendió y pues ella se dedicó a lo suyo, yo me dediqué a lo mío y así lo sacamos, ¿no? Ya ahorita pues ya vivimos juntos, entonces es como, ya estamos pegados todo el tiempo, aunque ella se va a trabajar, yo me quedo aquí y ya en la noche nos vemos, pero está bien, ¿no? Y cuando yo tengo que salir, pues yo me voy, ¿no? Luego le digo, no, pues me invitaron a jugar videojuegos en tal lugar. Ah, bueno. ¿No? Y ya. Bien Y se ya me dice, voy. es mejor pedir perdón que pedir permiso, profe. Profe, ¿cómo está eso? ¿Cuál De es que eso? ¿De qué? videojuegos entre comillas. Ah, bueno, pues es que es el pretexto, ¿no? O sea, es como, vamos a jugar videojuegos. Ah, sí. Y además a ella le aburre eso, entonces como que tampoco no es así de, no le digo, ah, voy a ir a una fiesta, ¿no? Así, voy a jugar videojuegos. Ah, ok. Sí empieza como videojuegos, no le miento, pero ya después termina en otras Ya cosas. noté la Para respuesta, poder profe. mentir, jugamos 5 ¿Qué minutos cosas? videojuegos y ya después ya otras cosas. Son videojuegos nocivos para la salud, ¿no? Porque yo, con mis amigos, bueno, es que es muy de oso contar esto porque es como ver el de Big Bang Theory, ¿no? Que había noches de Halo y así, bueno, con mis amigos de la carrera así también era. Nada más que si era Halo, era a veces Mario Kart o Melee. Entonces, pero pues era nocivo porque nos juntábamos y el que perdía pues era shot, ¿no? Y pues ya terminabas muy mal, ¿no? Era la conclusión de todo. Era un pretexto. Y ya, después de, como dicen, después de un rato se te olvidaba que estabas jugando videojuegos y ya después, ¿no? Se transformaba la reunión de videojuegos en otra cosa. Pero bueno, el punto es que así quedó. Ya ella una vez, como 1 o 2 veces la invité y ya después no quiso volver a ir porque se dio cuenta del ambiente. Entonces ya, no, pues se aburría. Entonces ya decidió, mejor me quedo. Y yo, bueno, y así es la cosa. Fíjese que sí, a veces, bueno, cuando uno busca una pareja, ¿no? Y quiere que coincida mucho contigo, a veces no es tan, a veces te gustaría, ¿no? Ay, qué padre sería tener una novia que le guste mucho los videojuegos y así, ¿no? Jugar como Mario Kart. A mí me gusta mucho jugar Mario Kart, Melee, Gears of War, cosas así. No soy tan gamer, la verdad es que una vez cada mes o 2 veces al mes juego así, ¿no? Muy raro. Pero sí me gusta. Y a ella no le gusta nada. Bueno, no juega nada. Entonces es así como, nada más cuando veo como a mis primos o a mi hermana también le gusta jugar videojuegos. Con ella juego, ¿no? Y siempre le gano. Pero, pero es divertido porque a pesar de que le gano, siempre quiere jugar conmigo. Entonces, está bien. Pero bueno, esa es la idea. Bueno, entonces, algún día conocerán ese mundo ya que sean mayores de edad y que se pueda salir al mundo exterior.
conocerán, esperemos, pronto. Pero bueno, el punto es aquí que yo quería probar que el eje de las X era un subespacio vectorial del plano de R2. Entonces, lo que tengo que hacer primero es definir el tipo de curva que estoy tratando de demostrar que es un espacio vectorial, ¿no? En este caso, pues la curva es el eje de las X, ¿no? Es la recta, y todos sabemos, ya ahora sabemos cómo podemos escribir la ecuación de una recta, ¿no? Por ejemplo, esta ecuación de una recta la podemos expresar como la recta y igual a 0, ¿no? Porque si ustedes recuerdan su clase de geometría analítica, esta era la recta y igual a 0, o la puedo escribir como las coordenadas x, 0, donde x es todos los reales para que te dibuje toda la recta, y 0 pues es que siempre y vale 0, ¿no? O sea, son dos formas diferentes de escribir la ecuación de la recta, ¿no? De hecho, esta se parece mucho a la ecuación vectorial, ¿a poco no? Porque ¿cómo sería la ecuación vectorial de una recta en R2? Sería alfa veces un vector director. ¿Quién sería el vector director que me dibuje a esta recta verde? Y dices, pues el 1,0, por ejemplo, ¿no? Porque el 1,0 está sobre la recta verde. Entonces, si se dan cuenta, la ecuación de esta recta sería alfa, 0, donde alfa es cualquier valor. Pues es lo mismo que escribí aquí, nada más que en vez de ponerle alfa le puse X, ¿no? Es lo mismo. Entonces, la pregunta es, ¿será cerrado? O sea, si yo le aplico las dos operaciones, ya sea la suma o el producto escalar, ¿volverá a caer en la recta? Esa es la pregunta. Y entonces, eso es lo que hay que probar. De hecho, esos ejercicios están más interesantes que los de espacios vectoriales, porque hay que probar las dos cerraduras. Entonces, a ver, cerradura de la suma. Dices, ¿qué tengo que hacer para probar la cerradura de la suma? Tengo que tomarme dos elementos en la recta verde, cualesquiera, dos elementos, y los voy a sumar. Y necesito ver si la suma vuelve a caer en la recta. Si quieren, primero lo hacemos con dibujitos, para que les quede claro. Voy a quitarle estas líneas negras que estorban. ¿No? Voy a trazar otra vez esta. Acuérdense que la que estoy tratando de buscar es el eje de las X. Entonces, lo que voy a hacer es tomarme dos puntos arbitrarios, los que sean. Por ejemplo, este de aquí y este de acá. A este de aquí, ¿cómo le llamamos? Dices, bueno, si está en la recta, le podemos llamar x1, 0, ¿verdad? Y a este le podemos llamar x2, 0. Si se dan cuenta, le estoy dando valores arbitrarios a los puntos, pero les estoy dando la condición para que estén en la recta. La condición es que lleva al cero. Pregunta, si yo sumo el vector amarillo con el vector morado, ¿cuánto me va a quedar esa suma con la suma convencional? X1 más X2, 0. X1 más X2, 0. Pregunta, este nuevo punto, este punto que salió de la suma de ellos dos, ¿está nuevamente en la recta o se sale de la recta? Está en la recta. Está en la recta, ¿verdad? De hecho, pues bueno, podemos pensar que está por acá, ¿no? ¿Qué condición tiene que cumplirse para que esté en la recta? Mira, la condición que se tiene que cumplir es que la segunda coordenada sea 0. Es la única condición que necesitamos, que y sea igual a 0. Y eso sí se cumplió aquí. Por eso es que la suma de cualquiera dos vectores en la recta verde, en el eje de las X, su resultado va a volver a caer en la recta de las X. O sea, que es cerrado. ¿Qué hubiera pasado si la suma de estos dos hubiera caído acá? Bueno, mira, si la suma de este con este hubiera caído acá, ya no es un espacio vectorial. ¿Por qué? Porque la suma de estos dos se sale de la recta. Ya no es cerrado. Tiene que caer otra vez en la recta. ¿Sale? ¿Sí queda claro?
Más o menos. Más o menos. A ver, fíjense. Voy a hacer una analogía de la vida. Ya ven que luego queda claro la analogía de la vida. Piensen, para que les quede claro, esto va en general, de todos los ejercicios que vamos a hacer de hoy en adelante. Piensen ustedes que... No sé si les ha pasado, últimamente he ido a ver, pues ya les había comentado, fui a ver varios terrenos aquí en Querétaro, porque quería comprar uno. Y resulta ser que fui al Mirador. No sé si alguien conoce el Mirador. Sí, profe. Por la feria ganadera, ¿no? Ajá, ándale, por ahí. Bueno, los que han ido al Mirador sabrán que está muy cerca de la cañada. Entonces, como la cañada está hacia abajo, es un peñasco así. Bueno, me tocó ver una cancha de básquetbol que estaba literalmente así, como este rectangulito que estaba acá. Pero todo por aquí, o sea, todo aquí era un voladero, así súper feo. No había ni reja ni nada, estaba así voladero. No estaba tampoco así como que te fueras a matar si te caías, pero lo pensaba como que si tú estabas jugando básquetbol y hacías un mal tiro, pues resulta ser que la pelota se iba a salir. Y qué flojera ir hasta allá, porque se iba a ir así súper lejos, ¿no? Entonces, a mí me sorprendió mucho que una cancha así, o sea, yo por lo menos la hubiera enrejado, pues, o le hubiera puesto algo que detuviera la pelota, pero estaba así, nada más. Bueno, esto me hace pensar a los espacios vectoriales. ¿Por qué hacer que entonces para que tú tengas un espacio vectorial, tú pues tienes que jugar dentro de esta cancha? Cualquier cosa que se salga de esa cancha, haz de cuenta que ya nunca volviste a recuperar tu pelota porque se fue súper lejos, ¿no? Entonces, el chiste de los subespacios vectoriales y espacios vectoriales, cuando me refiero a la cerradura, es el hecho de que tú vas a jugar aquí en este campo, o sea, que puedes agarrar desde cualquier ángulo que tú quieras, tirarle a la cancha de básquetbol o a la cancha de fútbol o lo que ustedes quieran. Y el chiste es que no se salga, que la pelota no se salga de la cancha, si no quedas descalificado, hagan de cuenta. Entonces, tú vas a tirar, por ejemplo, de aquí a la canasta y tú quieres que pues sea un buen tiro. O sea, si le atinas, qué padre, ¿no? Pero si no le atinas, que por lo menos no se salga de la cancha. Que no se vaya. ¿Qué sería un mal tiro? Pues un mal tiro sería que, por ejemplo, tú, no sé, saques la pelota y de repente, pum, se va del otro lado del tablero y ya se fue la pelota, ¿no? O sea, sería muy mal tiro. Pues hagan de cuenta que aquí pasa parecido. La cancha en la que estamos jugando, en este ejemplo, es la recta de las X. Y tú no quieres que la suma de dos vectores se salga de la cancha, porque si no pierdes. Se va la pelota y ya nunca la encuentras. Entonces la pregunta es, si yo me tomo 2 puntos sobre la recta X, cuando yo los sumo, ¿volverá a caer la pelota dentro de la cancha o se va a salir? En este caso, cuando yo sumé estos dos, me quedó X1 más X2, porque así decidimos sumarlo convencionalmente. Y la segunda entrada nos quedó 0. Pregunta, ¿cuál es la condición para que la pelota caiga en la cancha? Dices, mira, la única condición para que algo esté dentro de la cancha es que la segunda coordenada sea igual a 0, porque esa es la ecuación de mi recta verde. Pregunta, ¿esa condición la cumple la pelota que resultó de sumar esta con esta? Pues sí, ¿no? O sea, que como sea que estos dos se combinen, como sea que se sumen, no importa si aquí era un 5, un 10, un 15, un 20, un 100, un millón, menos 1000, menos .001, lo que sea, esta suma siempre va a caer ¿dónde? En la recta verde. Siempre. O sea que la pelota nunca se va a salir del juego. Siempre va a caer adentro. Qué padre, ¿no? Es la cancha ideal. Entonces, estamos pensando en una cancha que está encercada. Que por más que tú le tires, no se va a salir la pelota. Se va a quedar allá adentro. Si lo piensas como que una pelota que no se va a salir de la cancha. ¿Vale? Entonces, esa es la idea, ¿vale? Esa es la idea de por qué es que el eje de las X sí es bueno, al menos con la suma sí es cerrada. ¿Con el producto escalar será cerrado?
Dices, bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer? Nuevamente me tomo el punto x1, 0. ¿Vale? ¿Y qué le voy a hacer? Lo voy a multiplicar por cualquier número, el que a mí me guste. Lo voy a multiplicar por un alfa. Pregunta, cuando yo a este punto lo multiplico por alfa, ¿vuelve a caer dentro de la cancha? ¿Vuelve a caer dentro de la recta X o ya no cae dentro de esa recta? ¿Cómo ven? ¿Cuánto nos queda el producto de este con este? Sí queda eso, ¿no? Sí va a quedar dentro, ¿no? Pues sí, porque dices, mira, ya que multiplicaste este por este y este por este, te queda esto. Y la pregunta es que si este está dentro de la recta, otra vez. Y tú dices, ¿cuál es la condición para que esté dentro de la recta? Que y sea igual a 0. ¿Y si es o no es? Perfectamente, ¿no? Este está en el eje X. Este también está en el eje X. O sea, si tú sumas dos puntos, cae dentro del eje X. Si multiplicas un punto por cualquier alfa, cae dentro del eje X. ¿Vale? O sea, ¿qué estoy concluyendo? Es cerrado. Es cerrado. Bueno, lo voy a poner. Las cerraduras se cumplan. ¿Verdad? O sea, las dos cerraduras, sí es cierto, sí se cumplen. Y por lo tanto, el eje de las X es un subespacio vectorial del plano. Por lo tanto, lo voy a poner aquí. No, lo voy a poner. R2. El eje X lo voy a poner. El eje X es un subespacio vectorial de R2. Todas las demás propiedades, todo lo demás, asociatividad, conmutatividad, distributividad, neutralidad del grandote, lo hereda papá. Lo único que le faltaba era probar que las cerraduras, que siempre que sume dos cosas, vuelve a caer en el mismo espacio y que siempre que multiplico una cosa con un vector, con un escalar, me vuelve a caer dentro del mismo espacio. ¿Vale? ¿Alguien se imagina otro subespacio vectorial de R2? ¿Quién podría ser otro subespacio vectorial? ¿Alguien, un conjunto aquí metido en el plano, de tal manera que vuelva a caer ahí, o sea, que sea cerrado? Sería lo contrario, por ejemplo, en vez de X sería Y. Ok, dice Adrián, vamos a tomarnos el eje de las Y. ¿Ustedes ven que el eje de las Y también sea un espacio vectorial? ¿Cuál es la condición? ¿Qué condición cumplen los puntos en el eje de las Y? Dices, la condición que cumplen es que en vez de ponerle Y igual a 0, ¿tienen qué? X igual a 0. Y la diferencia es que aquí tiene 0, Y. Entonces, cuando sumas dos puntos, ¿cómo se ven dos puntos en el eje de las Y? Dices, se ven de la forma 0, Y1 más 0, Y2. Y entonces la suma de eso va a quedar 0, Y1 más Y2. Pregunta, ¿esa suma vuelve a caer en la recta, en el eje de las Y o no? Pues sí, ¿no? ¿Por qué? Porque la primera coordenada va a ser 0, como te lo pide. Y cuando lo multiplicas en vez de tener 0, Y1 por alfa, ¿cómo te va a quedar? Te va a quedar 0, Y1. ¿Sí o no? Pregunta, ¿este número estará en el eje de las Y? Pues sí. ¿Por qué? Porque la primera coordenada es 0. La única condición para que pertenezca al eje de las Y es que la primera coordenada sea 0.
Y eso sí lo cumple. ¿Vale? ¿Qué pasará, por ejemplo? A ver, vamos a ver otro ejemplito. ¿Qué pasará ahora si me tomo una recta cualquiera, pero que pase por el origen? Eso será un subespacio vectorial, cualquier recta, la que yo quiera, pero que pase por el origen. ¿Esa será un espacio vectorial? Y tú dices, mira, vamos a ver si sí o no. Primero, calculemos la ecuación de la recta. Pero para esto, yo les recomiendo, o sea, yo sé que en R2 ya saben un montón de ecuaciones de la recta, ¿no? Punto pendiente, bla, 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 todo eso. Pero yo les recomiendo que para este tipo de ejemplos les conviene más calcular la ecuación vectorial de la recta. Que si se dan cuenta, no es algo nada más de R3. Que ustedes nunca la hayan visto, esa es otra cosa. Pero también hay una ecuación vectorial en R2. ¿Cómo se vería la ecuación vectorial en R2? Y dices, bueno, calculo un vector, ¿verdad? Vamos a decir que esta coordenada tiene coordenada x1, y1. Bueno, vamos a ponerle 0 para que. Vamos a ponerle x0, y0. Entonces, este es un vector director. ¿Estamos de acuerdo? Este de aquí. ¿Cuál es la ecuación vectorial de la recta azul entonces? ¿Cómo se sacaba la ecuación vectorial? Dices, ya tengo un vector director. ¿Qué sigue? Pues nada más lo inflo, ¿no? ¿O no? O sea, la ecuación vectorial va a ser alfa veces x0, y0, que es el vector director, para todas las alfas en los reales. ¿Vale? Esta es la ecuación. O sea, son los puntos x, y, que son de la forma alfa veces x0, y0. Esta es la ecuación vectorial. La pregunta es, si yo sumo, si yo me encuentro dos vectores aquí, por ejemplo, este, el naranja, y este morado, bueno, este rojo, negro, amarillo, y este amarillo, si yo me tomo estos dos vectores aquí, cuando los sumo, la pregunta es, ¿volverá a caer dentro de la recta? ¿O va a caer por acá? ¿O va a caer por acá? ¿O por acá? ¿Dónde va a caer el resultado? ¿Dónde creen que caiga el resultado de la suma de estos dos puntos, el naranja y el amarillo? En la recta. En la recta, ¿verdad? De hecho, es muy fácil, geométricamente es muy fácil verlo. ¿Por qué? Porque es la ley de los paralelogramos. ¿Recuerdan? O sea, sumar estos dos vectores es sumar esta flechita con esta flechita. Y si las dos flechitas están encimadas, la ley de los paralelogramos me dice que entonces el resultado va a estar sobre esta línea, ¿no? Pero vamos a hacerlo bien. O sea, ¿cómo sería? A ver, vamos a ponerle x1, y1 y x2, y2 vectores en la recta. O sea, estoy pensando en estos dos puntos, en el amarillo y en el naranja. Y los voy a sumar, ¿vale? Vamos a sumarlos. ¿Qué nos queda? De la forma convencional, nos quedaría como x1 más x2, y1 más y2. ¿Vale? Bueno. Pero eso no resuelve mi problema de si está o no está en la recta. Esto no me dice nada todavía. Y dices, bueno, entonces aquí cuando tengo que meter la ecuación de la recta, dices, bueno, a ver, pero ¿cuánto vale esto? ¿No? Esa es la pregunta. Fíjate, si tú multiplicas, o sea, vamos a supongamos que x1, y1 es igual a alfa multiplicado por alfa 1, x0
Y0, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? A ver, como este punto, este de aquí, lo estoy tomando en la recta azul, pues este punto tiene que satisfacer esta ecuación, la ecuación vectorial, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que existe algún alfa, vamos a llamarle alfa 1, de tal manera que alfa 1 por este vector director va a ser igual a este. ¿Y qué condición tiene que cumplir x2, y2? Pues tiene, como también está en la recta, tiene que cumplir que va a existir un alfa 2, x2, x0, y0, ¿no? Tiene que existir este y este. ¿Por qué? Pues porque están en la recta. Y la condición para que estén en la recta es que haya un alfa que multiplique a este y que te dé esos dos puntos. Bueno, ¿qué pasa entonces finalmente cuando lo sumo estos dos? Lo que te va a quedar, este de aquí, va a ser igual a ¿qué? A alfa 1, x0, y0, más alfa 2, x0, y0. ¿Vale? Porque este es este y este es este. ¿Qué pasa cuando sumo estas dos cosas? ¿Cómo se suman? ¿Tenemos la propiedad asociativa con el producto convencional? Dice sí. ¿Por qué? Porque estamos dentro de un espacio vectorial más grande que es R2. Ah, bueno, entonces yo puedo hacer esto. Alfa 1 más alfa 2, todo esto multiplicado por x0, y0. Dices, claro que se puede. Factorizo por término común. Oye, ¿y este punto, este de aquí, que es la suma, estará en la recta? O sea, ¿cumple la condición de la recta o no? Y tú dices, ¿cuál es la condición de la recta? Que exista un alfa que multiplicado por este te dé el punto. O sea, este punto, mi pregunta, ¿está en la recta? Pues dices, tengo que encontrar un alfa que multiplique al x0 y y0 y que me dé este resultado. ¿Cuál sería ese alfa que estoy buscando? Pues este de aquí, ¿no? Voy a definir alfa mayúscula, o bueno, le voy a poner alfa 3 si quieren, ¿no? Igual a alfa 1 más alfa 2. Y por lo tanto, la suma x1 más x2, y1 más y2, esta suma va a ser igual a ¿qué? A un alfa 3 por el vector director. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que entonces la suma está en la recta. Y como la suma está en la recta, pues quiere decir que es cerrado. La suma es cerrada. ¿Sí? O sea, como que por pasitos, si lo quieren ver como una receta de cocina, lo que hay que pensar es, primero, voy a entender la figura que me están diciendo que es mi espacio vectorial. En este caso, la figura es la recta que tiene esta ecuación. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que los puntos que están en la recta azul son los puntos que satisfacen esta condición, esta ecuación. ¿Qué hago? Me tomo dos puntos, los sumo y me fijo si estos dos puntos están nuevamente en la recta. Pero para ello tengo que tomar esta condición. Si este está en la recta y este está en la recta, por lo tanto, este de aquí se va a ver como un alfa 1 por x0, y0, y este se va a ver como un alfa por x0, alfa 2, x0, y0. Los sumo, los factorizo y me doy cuenta que esto es precisamente como se ve la recta que pasa por el origen. Perfectamente. Por lo tanto, es cerrado. ¿Vale? Y nos faltaría comprobar que es cerrado bajo el producto escalar, pero bueno, ahorita ya se acabó el tiempo, ahí lo dejamos, pero traten de probarlo. ¿Qué tendrían que hacer? Tómense otra vez un punto en la recta, multiplíquenlo por un número, el que ustedes quieran, pónganle beta si quieren, y prueben que ese producto vuelve a caer dentro de la recta. Y sí es obvio, ¿por qué? Porque dice, si me tomo un punto amarillo, cuando yo lo multiplico por un alfa, el que sea, ¿qué le va a pasar? Pues se va a hacer más largo, más chiquito, se va a voltear. Pero en cualquiera de los casos, ¿dónde va a caer? En la recta azul. ¿Vale? Bueno, pues ahí la dejamos. Entonces, la próxima clase lo terminamos bien el ejercicio y vemos más ejemplos de subespacios vectoriales. Se cuidan. Bonito inicio de semana. Profe, bye. Adiós, profe. No hay Gracias, Nos vemos, profe. Hasta profe. luego. Gracias.